Ustedes saben, el martes pasado a las 18 horas tuvo lugar la reunión virtual que Conexión Ganadera organizó con sus más de 4.000 inversores para informar sobre la situación crítica de esa empresa y las posibles salidas para quienes tienen sus ahorros colocados en ella y no pueden retirarlos. Debido al momento singular por el que atraviesa esa firma, la presentación, que se desarrollaría por YouTube, venía precedida de una gran expectativa, sobre todo porque inicialmente iba a realizarse el jueves 21 y fue suspendida a último momento por el director Pablo Carrasco. Pero además por otra razón. Por la cantidad de damnificados y el volumen que alcanzarían las pérdidas, de entre 230 y 250 millones de dólares, el caso marca un antes y un después en la historia económica de nuestro país. Por eso, además de los clientes en sí, asistieron como espectadores abogados, contadores públicos, autoridades del Banco Central, dirigentes políticos y periodistas. Había expectativa, había gran curiosidad. Ahora, lo que se vio y escuchó a lo largo de 60 minutos superó lo que hasta los más pesimistas podían esperar. De una compañía que era líder en el mercado de fondos ganaderos y había acumulado 25 años de trayectoria prestigiosa, salió a la luz una historia muy diferente, pautada por el desorden interno, la falta de una contabilidad aceptable, manejo discrecional del dinero de sus inversores, contratos confusos, maniobras fraudulentas y la deriva del negocio inicial a un esquema Ponzi o piramidal de pésimos antecedentes en el mundo. El responsable de efectuar ese diagnóstico tan crudo, o esa autopsia tan cruda, ustedes elegirán el término, fue otra de las sorpresas de la tarde, el contador Ricardo Llobio, que había sido contratado a principios de enero por socios de la empresa a partir de la experiencia que tiene en manejar casos complejos. El contador Llobio habló sin pelos en la lengua y sin condicionamientos, como, según contó, suele proceder en los trabajos que realiza. Llamó la atención, en particular, que no tuviera contemplaciones con la conducta de los socios fundadores. Él explicó que esa es la forma en que procede siempre y que todos lo saben, pero además podría agregarse que, en realidad, esos socios que lo convocaron ya no son los dueños de la empresa. La empresa, de hecho, hoy pertenece a los acreedores. Acá, en perspectiva, el miércoles de mañana, ustedes escucharon completa la exposición del contador Llobio y, si seguían el video, pudieron ver y leer las placas con estos datos y con los comentarios que él preparó para esa ocasión. Aquel material provocó una especie de terremoto, una gran conmoción que se mantiene hasta hoy, mientras se espera, con el final de la feria judicial, la aprobación formal del concurso de acreedores de Conexión Ganadera. Ahora, no sé si ustedes saben, pero después del martes el contador Llobio ha continuado trabajando y en especial no pasó desapercibido algo que ha hecho. Está escribiendo apuntes destinados a los inversores damnificados. En esos apuntes o mensajes profundiza en afirmaciones que efectuó el martes, remarca la gravedad de lo que está tomando estado público e incluso da consejos a quienes están preparando sus demandas. Les propongo enseguida recorrer dos de esos mensajes porque los dos tienen material interesante, los dos, digamos, agregan, los dos profundizan. En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Mensaje 1 del contador Llobio dice: estimados, como ya expresé en el streaming del martes, a pesar de tener un rol muy limitado, estoy haciendo mis mayores esfuerzos para que la empresa alcance el manto de protección del concordato totalmente imprescindible para cualquier etapa posterior. Estoy seguro que la semana próxima, por esta, tendremos novedades. En este marco es que me parece oportuno aclarar algunas dudas que van surgiendo. Como ya intenté explicar en la presentación, a los efectos de poder recuperar lo máximo posible, la clave pasa por una adecuada foto de la situación actual y una estrategia sobre cómo maximizar los activos en forma ordenada.
teniendo en cuenta la forma repentina como se generó esta crisis y la falta de información adecuada sobre las causas que llevaron a la situación actual, es comprensible que se tejan todo tipo de hipótesis. Es por ello que me permito darles la que para mí es la explicación que más se ajusta a la realidad que he tenido que observar en los solo 15 días desde que fuera yo contratado por la empresa. En mi opinión, dice el contador Giovio, la clave pasa por caracterizar el funcionamiento de Conexión Ganadera como un esquema Ponzi, y no como si se tratara de una empresa normal que simplemente perdió una suma inusitada de dinero. Y propone, analicémoslo con la situación a hoy. Y ahí se refiere a los números que divulgó en el streaming. Por un lado, hay 100 millones de dólares en ganado. Bueno, hoy se dice que una empresa de este tipo ganaría, bien manejada, 5%, o sea, ganaría 5 millones de dólares en el año. Pero en este caso, con las ineficiencias que se maneja, esa ganancia en Conexión Ganadera, con suerte sería 2%, o sea, 2 millones de dólares por año podría ganar Conexión Ganadera con esa dotación de ganado. Vamos al pasivo, dice, son 400 millones de dólares. Bueno, al 9-10% promedio, son 40 millones anuales de pérdida. Por lo tanto, restando una cosa de la otra, esta empresa en años buenos, con estos números, si conseguía el financiamiento como hasta ahora, perdía 35 millones de dólares al año sin dudas. En años malos, por ejemplo 2020, 2023, podía perder no menos de 50 millones de dólares. Por supuesto, algunos dirán, agrego yo, pero 400 millones de dólares es el pasivo actual, capaz que antes el pasivo era menor. Bueno, hagan los ajustes correspondientes, pero igual, lo que da, supongamos que el pasivo fuera de 300 millones, los pasivos que da son enormes también. Las pérdidas que da son enormes también, por arriba de 20 millones de dólares, sin lugar a dudas. Sigue diciendo el contador Giovio, nuevamente, no se trata de un escenario típico de una empresa que quiebra. Se trata de un esquema Ponzi y así hay que entenderlo. Espero, con esta breve nota, haber podido contribuir a esclarecer la situación, para poder concluir que, más allá de que no se puede descartar de ningún modo que se hayan producido desvíos, las pérdidas de esta empresa son reales y eran muy grandes. En perspectiva, más que un programa, más que una radio. Les leo ahora un segundo mensaje que el contador Ricardo Giovio ha dirigido a los inversores perjudicados en estos días, que aporta información sobre otra parte de la operativa de Conexión Ganadera y a su vez, implica un desafío para los damnificados. Dice, con el fin de seguir aclarando dudas de por qué digo que no van a verificar todos los pasivos, paso mis comentarios. Sí, eso fue algo que él dijo, ¿no? Que probablemente cuando se concrete el concurso, la cifra, el monto total de los pasivos no termine siendo 400 millones de dólares, porque varios de los que supuestamente tendrían que ir a reclamar no van a ir a reclamar, o no van a poder reclamar. Eso, por supuesto, beneficia a los otros, ¿no? Pero, a ver, él dice, en todos los concordatos, casi sin excepción, no todos pueden verificar sus créditos. Los síndicos, y está bien que así sea, exigen que se demuestre la documentación de respaldo y que se demuestre el origen de la operación. Y cuenta, se han dado estos últimos años muchos casos, algunos inclusive que han aparecido en prensa, donde en particular préstamos que no pueden acreditar toda la documentación debidamente, no pueden verificar y no terminan entrando entonces en el concurso. Eso es lo que pasa en general y en ese sentido este caso no va a ser distinto, dice el contador Giovio. Pero, y ahí agrega otro elemento, pero en este caso hay un hecho puntual que no tengo dudas va a incrementar esta cuestión. La cláusula 2 de los contratos, donde se dice la forma como se integran los fondos, prevé la modalidad de transferencia, lo cual es lógico, pero dice transferencia a la cuenta de Conexión Ganadera sin indicar ni banco ni número de cuenta y además, y esta es la clave, realizada antes de este acto. No creo equivocarme, dice el contador Giovio, si digo que
un número importante de esas transferencias no se realizaron. No se realizaron transferencias bancarias. Y que los fondos fueron provistos de otra forma. De otra forma. Efectivo, por ejemplo. Es muy lamentable que si esto es así, esos inversores también genuinos no van a poder verificar. Por eso, termina diciendo, mi mejor consejo para todos es que vayan juntando toda la información con la historia de la colocación de cada uno. O sea, contrato actual, transferencia que lo respalde o, si es renovación, transferencia inicial y la orden de renovación con o sin capitalización de intereses. Lo que sea. Toda documentación es importante. Contratos de intercambio de mails, contratos, intercambio de mails, etc. Faltan unos días para el concurso. Dedíquenle tiempo al armado de esta información. Creo que es un consejo sano que les puede servir. Y termina con, la respuesta a lo que todos nos estamos preguntando. ¿Qué porcentaje no va a verificar? Bueno, dice, aventurar qué porcentaje no va a verificar es hacer futurología y yo prefiero manejarme dentro de lo que se puede con mayores certezas, pero ¿qué va a pasar? Que un porcentaje importante no va a verificar, no tengo dudas. En fin, espero sirva para aclarar. Favor, tomen los recaudos del caso en el armado de la información. Termina diciendo el mensaje del contador Giovio. En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.